verme. La vez pasada habíamos nos había quedado pendiente la última parte de lo que era la parte de neuroanatomía, y quería basarle muy brevemente el concepto de circuitos funcionales. Yo le había comentado, para los que recuerdan, lo que es los sistemas de lo que es el conectome y cómo son las fibras. Y acá tienen de manera de ver la sustancia blanca con los haz de fibra, las fibras largas, las fibras cortas, y para mostrarle muy brevemente algunos principios de cómo se produce la organización a nivel del sistema nervioso. Se habla de el sistema de redes funcionales. ¿A qué uno se refiere con redes funcionales? ¿Cómo se organiza las diferentes regiones del sistema nervioso para permitir que sea las bases cerebrales de las capacidades cognitivas? Y el sistema funcionales se remonta a Luria, y en parte como uno de los autores que lo propuso como la base que es el sustrato de las funciones cognitivas. Y lo que proponía, lo que hablaba Luria, que pensamos que el sustrato para las funciones cognitivas del cerebro, en el cerebro humano, es el cerebro como un todo, pero el cerebro es un sistema altamente diferenciado cuyas partes son responsables de diferentes aspectos del todo. O sea que uno no puede ver que no es... la capacidad cognitiva interviene todo nuestro sistema nervioso, pero en diferentes capacidades hay regiones interconectadas que van a estar más involucradas en funciones específicas. Un punto importante es que si uno se remonta a Luria tenía una visión de esto, era muy corticocéntrico, nunca mencionaba lo que eran las regiones subcorticales, los ganglios en la base, como vimos en la clase anterior. Las regiones subcorticales, por ejemplo, los ganglios, la base, el cerebelo, son elementos también regiones cerebrales muy importantes que permiten esto, las bases cerebrales, la cognición. Cristóbal, uno sigue viendo y es como aparecen esos pop-up de gente presentando, hay manera de... yo creo que sí. Estoy intentándolo, no logro descubrir cómo hacerlo. Es que yo creo que si me sacas de coanfitrión y me dejas solamente con compartir pantalla, no debería haber problema. A ver. No. Porque cuando yo he hecho clase, intervenido en conferencia, nunca proponía Luria, vamos a pasar muy rápidamente, pero él hablaba de 3 sistemas funcionales que eran la atención, la percepción y la acción. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es el concepto que actualmente se suele usar? Como que está más vigente. ¿Logran verlo bien así? Para entender cómo son los sistemas, el concepto actualmente que se utiliza de sistema funcional, se habla que, por una parte, hay que entender el rol que pueden tener las neuronas, y las neuronas como elemento, como príncipe de este sistema, tienen 3 funciones principales. Entrada de la información, que es recibir información desde estímulos sensitivos, desde el medio externo, interno o de otras regiones cerebrales. La salida de la información es enviar información hacia
fondo para la ejecución de los actos motores, pero también salía información hasta otras regiones cerebrales. Y el otra función muy importante, que es el procesamiento intermedio, que es todo lo que existe entre la entrada y salida de la información. Y si recuerdan de la clase anterior, ya les mostré una lámina para ver la diferencia entre el cerebro de la oveja y el cerebro humano, y que la gran diferencia era el corteza asociativo. Y una de las y la gran cantidad de masa neuronal o fondo que existe entre la entrada y la salida de la información permite finalmente las capacidades cognitivas. Nos ha asociado a la expansión de las capacidades cognitivas. Y de ahí uno habla de las redes anátomo-funcionales. Y vamos a volver al diagrama que les presenté la vez anterior de Mesulam, pero para enfatizar cómo es las vías de procesamiento de la información. Acá ustedes pueden ver la entrada de la información desde el mundo externo, que primero las regiones asociativas unimodal, después el procesamiento en las regiones heteromodales. Acá tienen la conjunción del mundo interno, con señales que nos informan del estado corporal, corteza límbica, y en la corteza heteromoral se produce la conjunción entre la información que viene desde el mundo externo con la información del mundo interno, y se elabora la respuesta, y esta en la región motora es la salida, el envío de la salida de información para la ejecución del acto motor. Y a partir de eso se habla de las redes neuronales, específicamente Mesulam habla de las redes las grandes redes neurocognitivas. Estas redes, que son el sustrato de las funciones cognitivas, tienen ciertas características. Por una parte, implican estructuras de diferentes niveles del sistema nervioso, tanto estructuras corticales como estructuras subcorticales. Otro elemento importante es que la información sigue un determinado camino. O sea, no es que se procesa por determinada vía anatómica que predeterminada y no es aleatorio. Y otro elemento muy importante es que esto, desde el punto de vista para entender la patología, es que lesiones en diferentes regiones cerebrales pueden llevar a trastorno de una misma función. No sé si recuerdan lo que mencionamos en la clase anterior del sistema atencional, y yo les mostré el modelo de la atención de Posner. Y haciendo referencia a este modelo, uno puede tener un trastorno de la atención por disfunción en diferentes regiones cerebrales. Que es lo que le estoy mostrando de nuevo acá, y que puede uno tener el trastorno de la atención por lesiones en las regiones frontales, atención ejecutiva, en las regiones parietotemporales, que van a explicar trastornos de la orientación de la atención como la negligencia, y trastornos atencionales por ejemplo, en las regiones talámicas, que pueden llevar a un trastorno de la vigilancia. Mesulam ha planteado la existencia de 5 principales redes neurocognitivas: la red del lenguaje en el hemisferio izquierdo, la red temporo-occipital, que tiene que ver con el procesamiento de la información visual y con todo lo que tiene los sistemas de conocimiento, darle significado a los diferentes elementos visuales con los cuales uno se puede encontrar. El sistema límbico-memoria, el sistema frontal y el sistema parietofrontal, que es la orientación y la realización de gestos para la acción. Esto durante todo el diplomado van a ver en clases respectivas las funciones que están subtendidas por estos grandes sistemas neurocognitivos. Y para terminar este primer repaso, esta primera parte de anatomía, estas redes funcionales, como estas redes neurocognitivas, uno entiende su funcionamiento se refleja también en el sistema de cómo están conectadas las diferentes regiones cerebrales. Esto era yo les quería pasar como recordando la primera, para terminar la parte de anatomía. No sé si tienen preguntas en relación a esto. Todo claro, profe.
¿A alguien hay algo que no le haya podido quedar muy claro? Disculpe, buenos días, profesora. Buenos días. Una pregunta breve. Cuando usted se refiere a redes funcionales, ¿es lo mismo cuando se refiere a redes cognitivas? Esa es mi pregunta. Sí, en este caso sí. Gracias. Van a ver en el contexto de que se está refiriendo a las redes, el concepto que quería pasar ahora era redes neurocognitivas. Disculpe, Pues ahora vamos a Sí. ¿sí? Solamente para clarificar, porque considerando lo de la clase anterior, estas últimas redes que corresponderían a aquellas que tienen la función de procesamiento interno, corresponderían también como el tema de lo neuroanatómico, a las cortezas paralímpicas y a la corteza somatípica. En el modelo de mesura. Sí, están de neurocognitiva, Ajá. están constituidas por cortezas de diferentes tipos. No son estas redes no son de un tipo de corteza solamente. Es lo que si tú ves en esta definición, implican estructuras de diferentes niveles del sistema nervioso, y eso, cuando uno está hablando de eso, es tanto estructura diferentes tipos de corteza, en función de la red neurocognitiva, puede ser corteza primaria, asociativa, y corteza corteza límbica, y implican también estructuras corticales y subcorticales. Perfecto, gracias. Ok, ahora vamos a pasar entonces a la clase de evaluación neuropsicológica propiamente tal. Hagamos una pausa 3 minutos, voy a salir y volver a entrar a ver si logro arreglar el problema de la cámara, pero ya lo había presentado en otra ocasión, así que no estoy muy optimista que logre arreglarlo. Pero hagamos una pausa 3 minutos y voy a intentar. Ok. Completa, ¿ya? ¿La ven bien ahí? Yo por lo menos la veo bien. ¿Logran verla bien? Si nos comentan, o sea, yo las veo, pero parece que había gente que pedía, que nos puede confirmar. La veo bien. Ya. Nos referimos a ponerla como en pantalla, como que está proyectando. Sí, sé que. Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta usar la pantalla completa. No sé, porque uno no puede ver el guión. Entonces, por eso prefiero dejarlo así. Ahora yo tengo una pantalla bien pequeña y la logro ver bien, así que... Lo otro, profe, para que se pueda ver un poquito más grande, lo que puede hacer es subir, digamos, la barra de herramientas. Con el guión, continúa la clase, les voy a presionar la utilidad de la evaluación neuropsicológica, después definir, primero, cuándo se utiliza, en qué contexto, después definir de qué estamos hablando precisamente, los tipos de evaluación neuropsicológica, y esto principios muy generales, sino sobre los test, pero esto más bien se lo vamos a enviar como lectura complementaria. ¿Por qué es importante la evaluación neuropsicológica cuando no estamos haciendo el estudio de las enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso? ¿Y cuál es la utilidad? Bueno, esto ya en parte, una de las utilidades para entender que en un contexto más general, cuando uno estudia el conjunto de enfermedades, que las enfermedades del sistema nervioso han emergido como los principales trastornos de salud a nivel mundial. Y eso incluye tanto enfermedades como la enfermedad neurodegenerativa, pero enfermedades como el traumatismo los traumatismos, y es una de las principales causas de discapacidad, sobre todo en sujetos jóvenes, y la principal discapacidad asociada a los traumatismos tienen que ver más con sus secuelas cognitivas que físicas. El otro elemento importante cuando uno, para entender la utilidad de la enfermedad de elaboración neurocognitiva, es también entender
y algo que también que mencioné en la clase anterior, que los trastornos cognitivos es un elemento que se ven tanto en enfermedades neurológicas como en trastornos de salud mental, sobre todo los trastornos de salud mental de moderada a intensidad severa, en cual la disfunción cognitiva es una parte inherente de los trastornos de salud mental. Por ejemplo, los trastornos atencionales asociados a los trastornos de depresivo, ansioso, la disfunción ejecutiva, por ejemplo, a los trastornos de tipo psicótico, para mencionar algunas de las manifestaciones de cognitivas que uno pueda ver en diferentes trastornos de salud mental. Acá me refiero a trastornos de salud mental en el sentido como más restringido, lo que está dentro del campo de que se ven en especialidades como la psiquiatría. Explicando el concepto que las enfermedades que afectan al sistema nervioso, tanto las enfermedades que uno ve en el ámbito de la especialidad de la neurología y de la psiquiatría, tienen algunos elementos comunes, dimensiones comunes, por ejemplo, los síntomas cognitivos, y que no son exclusivas de un solo trastorno. Y eso explica cuando uno ve, por ejemplo, los sistemas de clasificación de los trastornos que existe, por ejemplo, en el DSM-5, que el DSM-5 es el manual de clasificación de las enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, y el sistema de clasificación considera diferentes áreas de síntomas, por ejemplo, los síntomas afectivos, los síntomas, las conductas, y dentro de estos síntomas están los síntomas cognitivos y la pérdida de la función. Y cómo se combinan estas diferentes dimensiones que nos va a permitir establecer el diagnóstico. Pero un elemento muy importante es que si uno ve de esas diferentes dimensiones de síntomas, ¿qué es lo que cuáles son los síntomas que más importan a las personas? Y acá tienen enfermedades que pueden parecer tan diferentes como el abuso de sustancias, el accidente cerebrovascular, la esquizofrenia, la cefalea, la esclerosis múltiple, depresión. Si uno ve los síntomas que más importan a las personas y que más le causan discapacidad, todos afectan como un elemento muy importante lo que tiene que ver con las disfunciones ejecutivas. Es uno de los elementos definidos como la dificultad en tomar decisiones o la dificultad que pueden encontrar para analizar y encontrar soluciones a los problemas en la vida cotidiana. Les menciono esto para mostrarles que independientemente del tipo de enfermedad, los trastornos que tienen que ver con nuestras capacidades cognitivas, y en este caso la disfunción ejecutiva, es una dimensión común a múltiples trastornos y que también se asocian como la principal causa de discapacidad. Y eso es uno de quizás de los argumentos principales que permiten entender la utilidad de la evaluación neuropsicológica para evaluar como herramienta diagnóstica en los trastornos de salud. Ahora, ¿por qué sigue siendo útil en esta época en cual uno cuenta con métodos de diagnóstico en neuroimagen muy precisos? Yo estoy manifestando que los trastornos cognitivos, y en este caso específicamente una disfunción ejecutiva, es un elemento que permite entender las dificultades que experimentan las personas en el día a día asociadas a diferentes enfermedades, y de ahí uno puede decir, bueno, entonces es importante saber si una persona eventualmente tiene una disfunción ejecutiva para entender las consecuencias que puede tener la persona en el día a día asociado a un determinado trastorno de salud. Estamos hablando de enfermedades que afectan el sistema nervioso. Todos sabemos, y yo les mostré con el ejemplo bastante como son los ejemplos de la cartografía, que nos permiten ver en vivo cómo se conectan las diferentes regiones cerebrales, los haz de la sustancia blanca. Uno se puede preguntar, bueno, si tenemos tantos elementos de neuroimagen, con técnicas de neuroimagen tan sofisticadas, ¿por qué finalmente seguimos usando herramientas de evaluación neuropsicológica y no podemos inferir las consecuencias que pueden tener las diferentes enfermedades solamente estudiando con método de neuroimagen, que podría ser una aproximación mucho más objetiva de lo que está teniendo, de lo que pasa en nuestro cerebro? Y básicamente es porque actualmente, con el conocimiento que tenemos actualmente, lo que uno podría llamar una brecha fenotípica a partir de una lesión o
una disfunción cerebral, la visualización de lo que pasa en el cerebro en una determinada persona, yo no puedo inferir cuáles van a ser los síntomas que esta persona va a tener. No existe el conocimiento en el día actual de solamente al observar nuestro sistema nervioso saber con certeza qué síntomas va a tener esa persona. Y eso es probablemente uno de los elementos que uno podría decir explicativo, que a nivel de organización de las funciones cognitivas en el sistema nervioso es complejo, solamente sabemos relativamente poco. Y lo otro también es que no basta con ver una lesión, sino también que las consecuencias de una lesión no se pueden determinar únicamente a sus principales características anatómicas. Por ejemplo, hace poco salió un estudio que trataba de explicar por qué una persona con un accidente vascular de características más o menos similares en lo estructural podía tener consecuencias tan diferentes en términos de sintomatología. Y una de las razones es que una misma lesión estructural podía afectar la conectividad cerebral de manera muy diferente. Y eso es uno de los elementos que explican la variabilidad fenotípica, cuando las diferentes consecuencias clínicas que puede tener una determinada lesión cerebral. Y cuando uno ve un estudio de neuroimagen actualmente, uno no puede, por ejemplo, inferir cómo se afecta la conectividad. Eso está bastante demostrado en patologías como el traumatismo encefalocraniano, en que hay varios estudios que muestran que neuroimágenes estructurales, por ejemplo, son muy malos predictores de las consecuencias que pueden tener las personas con traumatismo encefalocraniano en el diario vivir, y son mucho más, ayudan un poco, algo más las imágenes funcionales como el PET. Y estos son dos ejemplos que le permiten entender por qué actualmente, a partir de la simple observación de la característica anatómica de una lesión cerebral e incluso de cómo se afecta la conectividad con técnicas como la cartografía, uno no puede inferir los trastornos que esta persona va a tener. Y Disculpe, surge profesora, entonces, ¿sí? tengo una duda. Le escribí en el chat por si acaso, pero no quiero interrumpirla del Sí, todo, no, prefiero que me interrumpa. Como yo le dije en la clase anterior, yo no veo, no sé si, y esto es un buen ejemplo. sí, pero mi Voy a duda, aprovechar un poquito de ejercicio. No sé si ustedes tienen capacidad, están concentrados hablando y ver al mismo tiempo el chat. ¿Ustedes podrían tratar de hablar bien? En lo personal, profe, yo no podría. Ya, bueno, entonces no nos pidan a nosotros lo que usted, uno no puede, en el fondo. Yo, aparte de tener una capa, uno tiene un solo cerebro. Así que por eso yo no puedo seguir el chat. Así que yo prefiero que me interrumpan. mi ¿Sí? duda, profesor, está asociada a la lesión cerebral. He hablado ¿Sí? como paciente con ACV en una misma región anatómica cerebral con distintos comportamientos sintomatológicos, pero mi duda está asociada a si es que hay una evidencia de un proceso de neuroplasticidad o neuroreparación ad integrum dentro del proceso. ¿No? Esa es mi duda, en el fondo, si es que existe o se ha visto que hay un momento en que el mismo cerebro tiene la capacidad de lograr una reconexión cerebral para lograr distintos patrones sintomatológicos. Esa es mi pregunta. Sí, claro. Va cambiando. Y como va cambiando con el tiempo, la conectividad también va a depender del tiempo después de la lesión y de múltiples factores. Y de la recuperabilidad y la capacidad de recuperación de una misma lesión es muy variable. Pero yo específicamente para enfatizar la idea, lo que quería decir es que ese estudio no se refería a lo... Tú puedes estudiar un fenómeno como en diferentes aspectos. Yo me quería finalmente no a lo que es la recuperabilidad, sino una lesión puede afectar de diferentes maneras las conexiones. Otro fenómeno después, cómo tú te recuperas de esa lesión. Y obviamente todos los fenómenos de recuperación van a ir afectando la conectividad. Perfecto, gracias, profe. Entonces, bueno, para mencionar que la importancia de la evaluación cognitiva cuando uno quiere saber si una persona tiene determinados síntomas. Esto también se ve, por ejemplo, en los estudios de las enfermedades neurodegenerativas. Y en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas existen diferentes niveles descriptivos de las enfermedades neurodegenerativas. Está el nivel clínico, en el cual uno describe los síntomas de
de esa enfermedad neurodegenerativa, las manifestaciones clínicas, y eso lo van a ver en las clases respectivas, y está el nivel etiopatogénico en el cual uno describe el tipo de lesión que existe asociado que caracterizan las diferentes enfermedades neurodegenerativas. Y acá de nuevo surge la idea que a partir de no existe una correspondencia exacta entre el nivel etiopatogénico, entre el tipo de lesión que puede haber y causa de la enfermedad neurodegenerativa y las manifestaciones clínicas. Y eso es otro argumento para hablar de la importancia de la caracterización, el fondo de la evaluación con herramientas como la evaluación neuropsicológica para entender mejor, caracterizar las manifestaciones de determinados trastornos. Esto lo pueden ver en este diagrama, que se habla del concepto de paraguas. Y acá por ejemplo, ven acá la demencia frontotemporal. Van a tener clases de demencia frontotemporal que la van a ver en detalle, pero lo que les quiero mostrar acá tienen la demencia frontotemporal, que es un trastorno neurodegenerativo, en cual existen, que se caracteriza porque las personas empiezan a tener trastornos de la conducta. Y pueden ver acá la demencia frontotemporal, que se puede manifestar de diferentes maneras. Y acá vemos el nivel de la etiopatogenia en términos de el acúmulo asociado a que la demencia frontotemporal y la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas se asociarían al acúmulo de determinadas proteínas a nivel del sistema nervioso. Como les digo, no les voy a mostrar esto en detalle porque lo van a ver en las clases respectivas. Pero acá pueden ver cómo la demencia frontotemporal se ha asociado en determinados casos al acúmulo de proteína tau, o de TDP43, o de acá difuso. O sea, un mismo síndrome clínico puede asociarse a diferentes mecanismos etiopatogénicos. Pero más aún, acá miren la proteína tau, y la proteína tau, porque uno podría decir, bueno, basta determinar que en el sistema nervioso central uno vea cómo la proteína tau, uno podría decir que esta persona va a tener una demencia frontotemporal, y con eso soluciona el problema. O sea, en vez de tratar de describir los síntomas clínicos, desarrolla un método para evaluar la presencia de proteína tau en el sistema nervioso, y con eso uno va a conocer las manifestaciones clínicas que va a tener esa persona, y sería bastante más simple que una descripción clínica. Pero miren acá, la proteína tau se asocia con demencia frontotemporal, pero también se asocia con otro trastorno, la parálisis supranatal progresiva, que es una enfermedad aparentada al Parkinson. La proteína tau también se asocia con la enfermedad de Alzheimer, y la proteína tau se asocia con la demencia frontotemporal de tipo conductual, en cual lo que predomina son trastornos de la conducta, pero también se asocia con la fase progresiva primaria. O sea, el acúmulo de una misma proteína puede asociarse a diferentes cuadros clínicos. Esto es otro argumento que permite entender por qué, a partir de simplemente la observación, incluso la observación el estudio de la enfermedad a su nivel molecular, uno no puede conocer con certeza, inferir cuáles van a ser las manifestaciones clínicas. Y sigue siendo importante herramientas para explorar las capacidades cognitivas de las personas cuando corresponde. Enfatizo la idea de cuando corresponde, porque esto no es útil siempre. O sea, no es porque, por ejemplo, tomando por ejemplo una persona con un trastorno del ánimo, una depresión, uno no necesita evaluar toda persona con depresión con una evaluación cognitiva. Uno lo evalúa cuando hay una determinada duda diagnóstica. No hay ningún examen que se tenga que hacer porque sí. Un examen sirve cuando me ayuda finalmente a despejar, me aporta información que me va a permitir cambiar la conducta, sea orientarme al diagnóstico, sea al tratamiento. O sea, no es porque las enfermedades que afectan al sistema nervioso puedan tener trastornos cognitivos, es que yo deba explorar todo paciente con una posible enfermedad del sistema nervioso con una evaluación cognitiva. Sería un despropósito absoluto. Uno va a pedir una evaluación cognitiva, neuropsicológica, únicamente cuando este tipo de herramienta nos va a permitir, nos va a aportar información útil para la atención de la persona. Y esto les voy a ejemplificar un poco la utilidad cuando uno
en el caso de una consulta por una queja de memoria. Las consultas por queja de memoria constituyen son consultas cada vez más frecuentes, y estas se pueden producir en diferentes y con lo que tiene que ver con los trastornos que afectan la memoria. Uno se encuentra como quizá una de las dificultades fundamental de la medicina, que es a la vez el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico. ¿A qué me refiero? La mayoría de las demencias no están diagnosticadas, la mayoría de las personas con una posible demencia no están diagnosticadas, pero a la vez el hecho de que se hable más de trastornos demenciales como, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, ha llevado que no es infrecuente que uno vea muchas personas que porque están preocupados de alguna posible falla de memoria o queja de memoria. Y no es porque uno pueda tener una queja de memoria que significa que uno vaya a tener una enfermedad neurodegenerativa. Voy a volver al ejemplo del chat. Si yo estoy tratando de estudiar, de aprender algo, y al mismo tiempo tengo abierto el chat, el WhatsApp, o tengo abierto el email, es como mi capacidad de retener lo que estoy estudiando va a ser mucho menor. Y una de las causas que muchos de nosotros nos quejamos de la memoria, porque uno está tratando de pensar que uno tiene 3 cerebros en este caso. Entonces, y no es siempre, entonces se me olvidan las cosas, y uno le pregunta a las personas cuáles son condiciones para tratar de recordar, de estudiar. Sí, pero al mismo tiempo tengo las redes sociales, al mismo tiempo estoy con el WhatsApp y no logro aprender nada. Es como, eso deme algo para la memoria, porque se me olvidan las cosas. Bueno, ustedes comprenderán que ahí lo que uno le puede dar para la memoria a esa persona es decir que tengo un mínimo criterio de realidad, y que si quiere aprender, apague el WhatsApp, apague las redes sociales y trate de concentrarse. Y que no pretenda que tiene 3 cerebros o que tiene una capacidad mental superior. Lamentablemente, todos nosotros olvidamos de eso. Y lamentablemente también uno empieza a dar pildoritas para la memoria, situación de sobrediagnóstico, cuando simplemente recordar que hacer multitarea no es una capacidad, no es tan evidente, cuando no tenemos esa capacidad. Profesora, tengo una pregunta. ¿Sí? Usted decía recientemente que se solicita la evaluación neuropsicológica específicamente cuando nos va a aportar información útil de una persona en su comportamiento o en su cognición. No obstante, mi pregunta es, hay personas que en definitiva a veces están diagnosticadas por exámenes de tipo más, no sé cómo decirlo, otro tipo de exámenes que están, por ejemplo, diagnosticadas con algún tipo de Alzheimer o problema de memoria, y en esas personas a veces no se hace esta evaluación. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué de alguna manera hay personas que están diagnosticadas o se le diagnostica algún tipo de deterioro cognitivo, tipo Alzheimer, por ejemplo, memoria, y no se le hacen estas evaluaciones neuropsicológicas, por ejemplo, a los adultos mayores? Va a depender, lo vamos a ver más adelante, pero va a depender de la intensidad de los trastornos. Muchas veces tú puedes hacer el diagnóstico con test de screening, por ejemplo, el Mini-Mental. Y si el Mini-Mental aporta suficiente información, no es necesario, por ejemplo, el Mini-Mental es un test de screening, para los que no lo conocen, que puntúa sobre 30. Si tú tienes una persona, por ejemplo, que tiene un Mini-Mental de 14 sobre 30, la evaluación neuropsicológica completa no te va a aportar nada. Porque ya tú tienes con un test de screening cognitivo la respuesta. Uno va a hacer una evaluación neuropsicológica cuando tú no pudiste despejar la duda diagnóstica. O sea, una evaluación neuropsicológica no es necesaria siempre para el diagnóstico, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer. No tiene nada que ver que sea o no sea adulto mayor, tiene que ver con la intensidad de los síntomas. Si la persona consulta y uno tiene una duda razonable, que tiene un trastorno cognitivo, y con los test de screening uno no pudo despejar la duda, ahí se va a justificar una evaluación neuropsicológica. Profe, una consulta. También es errado hacer evaluación. Otra cosa que pasa en algunas partes, que han surgido empresas en cual van a los colegios o institutos académicos y proponen hacer screening de déficit atencional y le hacen test neurocognitivos a los alumnos de un colegio sin ninguna queja, sino por hacer. Eso y algunas personas van a mostrar, por ejemplo, bajo rendimiento en determinadas pruebas. Eso tampoco constituye un criterio de que esas personas tengan un problema. Bueno, esto se hace cuando hay una duda diagnóstica, no para hacer screening. ¿Sí? ¿Había una pregunta?
Sí, profe, en realidad estaba pensando, ay, disculpen que estaba mi perrito ladrando, perdón. Estoy pensando en el GES de demencias, como en las unidades de memoria. Ay, espérenme un poquito, por favor, que no puedo hacer la pregunta bien porque está mi perro ladrando. Gabriela creo que tiene una pregunta también, ¿no? Sí, Mientras sí, llega tengo una pregunta. Eso. Hola, buen día. Me queda la duda que, bueno, yo trabajo en APS, en un consultorio, y muchas veces, de hecho, la semana pasada me llegan como solicitudes de certificados, así como de que un adulto mayor puede firmar tal documento porque está como con sus capacidades cognitivas intactas y todo. Y me queda la duda ahí si es que uno debería hacer el mini-mental o si debería hacer una entrevista completa. O bueno, es que todo el mundo me dice algo distinto. Había gente que me decía como que se tenía que hacer por psiquiatra o neurólogo como para dar ese tipo de certificado. Entonces, como, ¿cuál es la mejor forma de abordar ese problema? Ya, bueno, un tipo un poco complejo, pero una persona, la capacidad porque son cosas bastante diferentes. Uno, la elaboración neuropsicológica que te permite conocer cómo son las capacidades cognitivas de la persona y la capacidad de toma de decisión. Y no existe, no existe una relación directa. Bueno, a partir de la evaluación cognitiva tú no puedes inferir la capacidad de toma de decisión. La capacidad de toma de decisión es en base a una evaluación de la capacidad de toma de decisión y eso tiene que ser también en función de la toma de decisión. La mayoría de las veces basta con una buena entrevista clínica en cual uno evalúa la capacidad de tomar decisiones y capacidad en este caso que resuelve problemas frecuentes que sé si por ejemplo una persona puede administrar su bien, o puede decidir o puede decidir hacer un testamento. Ahí basta, esa duda tú no la vas a resolver con una evaluación neuropsicológica. Uno la va a resolver evaluando la capacidad de toma de decisiones y lo que uno va a ver si la persona entiende lo que significa un testamento, las consecuencias de su acto y si es consistente en su respuesta. Y eso no lo vas a resolver ni con un mini-mental ni con una evaluación neuropsicológica. También es algo que, y pensar que en algunos casos, la información de evaluación neuropsicológica te puede orientar a la respuesta, pero la respuesta no va a ser en base a una evaluación neuropsicológica. Pensar que es, fondo, evaluar la capacidad de toma de decisión. Tú requieres una evaluación neuropsicológica, es no entender que estamos hablando de cosas diferentes. Uno es la evaluación neuropsicológica, bueno, todavía no la hemos definido, por cierto, y lo otro es la competencia para tomar decisiones. Lamentablemente es una confusión que es bien frecuente. Y es bien frecuente que se pidan evaluación neuropsicológica no con el objetivo de establecer diagnósticos, sino para evaluar las competencias y la capacidad de toma de decisión, y estamos hablando de dominios diferentes. Ya, muchas gracias, me queda más claro. Y ahí cuando evaluamos capacidad de toma de decisión es súper importante considerar también la complejidad de la toma de decisión. Por ejemplo, es mucho más complejo la toma de decisión en salud, en que las personas se enfrentan con información nueva, que no entienden mucho, versus decisiones con a quien yo voy a dejarle, si voy a cambiar o no el testamento, que la mayoría de las personas entienden de qué se trata. Entonces, si uno ve la toma de decisiones en salud, es de la toma de decisiones para quien no trabaja en salud más complejo, porque en salud es como algo bastante difícil de información difícil no es tan fácil entender. Entonces, bueno, estábamos hablando, volviendo al tema, es cuando uno tiene una consulta por una queja cognitiva o cambio conductual, la pregunta que uno se tiene que hacer es si la persona tiene o no tiene un problema. Le vuelvo a decir, si llega una persona que se me olvida todo y la persona cuenta que está durmiendo 4 horas, pucha, el problema no es de hacer una evaluación cognitiva, explicarle que como humanos necesitamos dormir. Entonces, no sé, imagínense un profesional de salud, el cual viene una persona que se le olvida todo y le manda a hacer una evaluación cognitiva, en vez de decirle, pues bueno, tiene que dormir, cuando no está prescribiendo el examen correcto. Lamentablemente, hay una tendencia a hacer examen sin considerar el contexto. Pero si tenemos una persona con una queja cognitiva de cambio conductual y que tratar de entender si hay un problema, el tipo de problema, y también saber efectivamente, por ejemplo, si tiene un trastorno cognitivo leve o si tiene una demencia. Y
cuando la entrevista clínica no es suficiente, cuando no hay un contexto, uno puede resolver, se pueden ayudar de cómo resolver el problema haciendo evaluaciones cognitivas. Y ahí vamos a tener evaluaciones cognitivas breves, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, el Mini-Mental. Y cuando el Mini-Mental, por ejemplo, resuelve el problema, no es necesario una evaluación cognitiva. Pero cuando el problema no está resuelto, ahí puede ser una evaluación neuropsicológica más completa. O sea, la evaluación neuropsicológica, que es lo que vamos a ver ahora, tiene utilidad cuando la entrevista clínica o los métodos de screening no permiten resolver una duda. En relación a, por ejemplo, al GES, en APS, lamentablemente aún no están, no sé en dónde trabaja la persona que mencionó que trabaja en APS, lamentablemente aún no están las orientaciones técnicas, pero casi lo único que ha llegado a la APS son las 2 hojas explicando que la canasta GES, pero la canasta GES la divide en complejidad y no complejidad, y cuando hay complejidad hay que derivar a la unidad de memoria o al servicio de atención de especialidad cuando no hay unidades de memoria, y uno de los elementos que deberían estar en las orientaciones técnicas que aún no están. Así que quien trabaja en APS, por favor, golpeen vayan a tocar las puertas a su servicio de salud, porque la demora ministerial ya no tiene, es impresentable. Del 2019 que nos sacan las orientaciones técnicas. O sea que es bien poco presentable el grado de gobernanza que tiene el problema de la demencia a nivel del ministerio. Lamentablemente parece que no lo priorizan mucho. Del 2019, así que no es desde ahora. El GES fue promulgado en 2019 y la mayoría de los equipos de APS, hasta donde yo sé, lo único que han recibido 2 hojas que le dicen la canasta GES. Pero volviendo al tema, la evaluación neuropsicológica va a intervenir cuando una información detallada sobre la función cognitiva ayudará al manejo clínico. ¿Y qué es lo que información nos aporta la evaluación neuropsicológica? Evaluar la presencia o ausencia de déficit y delinear su patrón y severidad. O sea, es un examen que permite evaluar las capacidades cognitivas. Y también se incluye cuestionarios sobre la conducta y la funcionalidad, que nos va a permitir evaluar la presencia o ausencia de déficit y delinear el patrón de severidad. Y nos va a permitir orientar al diagnóstico. Ahora, es bien importante, cuando uno habla de evaluación neuropsicológica, es saber que tiene utilidad cuando hay una sospecha, uno no ha podido resolver una duda previamente. Y, por ejemplo, en el caso de la consulta por sospecha de demencia, no tiene utilidad una evaluación neuropsicológica en un paciente severamente afectado. Por ejemplo, yo decía, cuando un paciente tiene un Mini-Mental de 13/30, la evaluación neuropsicológica y el diagnóstico está establecido, no requiere una evaluación neuropsicológica, no me va a permitir resolver la duda diagnóstica. O sea, cuando el diagnóstico está claro. O, por ejemplo, una persona que está una queja de memoria en cual uno establece con certeza razonable que la persona está estresada, que está muy ansioso y que su queja, o que no duerme, o que hace multitarea. Bueno, eso cuando hay como un contexto específico que nos explica el problema de la persona. Les menciono esto como ejemplo, no porque son lo que uno ve acá a diario, fondo. Es impresionante la cantidad de gente que van al neurólogo, porque en los países, en otros países, en los países que tienen más racionales en términos de uso de recursos de salud, nadie accede al especialista sin antes haber pasado por la atención primaria o médico familiar. En Chile, en la medicina privada, lamentablemente, la gente accede al especialista sin pasar antes por un médico general. Entonces uno ve pacientes que su problema estaría mucho más resuelto por un médico de familia o un médico general. Y eso también conlleva a errores diagnósticos, porque los especialistas somos los especialistas. O sea, y tenemos sesgo para ver solamente el problema desde nuestra especialidad y puede llevar a errores diagnósticos. Bueno, no tiene utilidad cuando, por ejemplo, hay una causa clara. Y acá está que en el proyecto hay baja probabilidad de anormalidad. O también, por ejemplo, cuando la persona está con un síndrome confusional o está cursando un delirio. Y la evaluación neuropsicológica va a ayudar cuando hay una duda a resolver. Ahora, ¿de qué es lo que uno habla cuando uno habla de una evaluación neuropsicológica?
qué concepto está... ¿Hay preguntas hasta ahora? Yo doctora, tenía una pregunta más puntual. Cuando habla de confusión como criterio para no realizar, ¿se refiere a delirio, el síndrome confusional agudo? ¿A qué? ¿A delirio? ¿A síndrome confusional Sí. agudo? ¿A eso se refiere como confusión? Ya, muchas gracias. Exactamente, pero lo que quizás no... si una persona está con mucha dificultad para atender, está con lo que confuso, le falla la atención, ¿cómo creen que va a estar la evaluación neuropsicológica? Como la evaluación de sus capacidades cognitivas. Sí, va a estar alterada, pero va a ser un reflejo de su capacidad basal. Exactamente. O sea, ahí no te va a aportar nada porque si uno no atiende, va a estar todo alterado. Ahora, bueno, Gracias. ¿qué es lo que es la evaluación neuropsicológica? Porque hasta este momento le he tratado de dar algún ejemplo, que es un examen, pero no le he definido. La evaluación neuropsicológica es el estudio fue definida como el estudio intensivo del comportamiento mediante una entrevista, test y cuestionario estandarizado que entregan índices sensibles y relativamente exactos sobre el comportamiento y las capacidades cognitivas del sujeto evaluado. La evaluación neuropsicológica se inspira a la vez la psicometría, que es un método para evaluar las capacidades cognitivas de manera estandarizada y de medición de manera confiable, y a través se inspira de la clínica de expansión de la evaluación clínica. O sea, la evaluación neuropsicológica no es solamente aplicar test, que hace evaluación neuropsicológica, no solamente aplica test, sino tiene un entendimiento de que lo que es clínico para entender el contexto de aplicación del test. En ese sentido, por ejemplo, el caso del síndrome confusional, de un delirio. Cuando uno empieza siempre una evaluación neuropsicológica por una entrevista clínica, y si uno ve que la persona está muy confusa, bueno, uno no va a seguir con la evaluación neuropsicológica. Si uno no considera que esto está dentro de un contexto clínico, uno va a empezar a aplicar los test y después va a tener, obviamente, dificultad en interpretarlo porque no se consideró el contexto clínico. Y va a salir muy alterado, obviamente, que la persona está con un delirio, o está, por ejemplo, una persona que también está con ideas psicóticas muy activas. Ahora, ¿qué información aporta específicamente? ¿Cuándo se utiliza? Para evaluar los tipos de preguntas que ayudan a responder, para evaluar, saber si hay un deterioro cognitivo, ayudan al diagnóstico diferencial de alguna enfermedad, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer versus otro tipo de demencia. También ayudan para la rehabilitación cognitiva, pueden orientar al seguimiento, pueden también ayudar para evaluar el efecto terapéutico de algún tipo de medicamento, procedimiento quirúrgico, y también en médicos legales, pero como les decía, esto como complementario a la evaluación de las competencias. O sea, evaluar la capacidad de toma de decidir no requiere siempre una evaluación neuropsicológica. Y decidir, evaluar inferir las competencias, la capacidad de toma de decisión únicamente en función de la evaluación neuropsicológica, no se puede. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuál es lo que vamos a ver ahora? Ya vamos a entrar propiamente mucho más en describir lo que es la evaluación neuropsicológica con su objetivo, los tipos de evaluación que hay, cómo se selecciona, interpreta los test y cómo se organiza. Como le mencionaba, la evaluación neuropsicológica, el objetivo es establecer la existencia o la probabilidad de existencia de una enfermedad en función de un conjunto de signo y signo que constituyen un perfil clínico. Por lo tanto, tratan de finalmente disminuir el grado de incerteza, y eso es el objetivo que puede tener en términos diagnósticos. Y cuando uno va a ayudar a la evaluación neuropsicológica, nos va a permitir saber las áreas cognitivas deficitarias, las áreas preservadas. No solamente es importante saber qué dificultades hay, pero también en las áreas preservadas, y eso va a ser un elemento muy importante, que más que es el patrón de la disfunción cognitiva. En el cuadro de las enfermedades neurodegenerativas vamos a tener trastornos en cual van a, por ejemplo, predominar los trastornos de memoria, y va a haber un compromiso menor de los trastornos de la función ejecutiva. Y hay otros cuadros en cual van a predominar los trastornos de la función ejecutiva y va a haber un compromiso menor de la memoria.
en estos dos tipos de, estamos hablando, por ejemplo, de la Alzheimer y la demencia frontotemporal. Tanto en el Alzheimer como en la demencia frontotemporal puedo tener disfunción ejecutiva y disfunción de memoria, pero lo que va a cambiar es el grado de intensidad. Y es por eso que uno habla del patrón de la disfunción cognitiva. ¿Qué es lo que uno interfiere con lo que yo estoy diciendo? Que un test de una sola función cognitiva no nos permite establecer el diagnóstico diferencial. O sea, por ejemplo, para hacer el diagnóstico diferencial entre Alzheimer y demencia frontotemporal, yo no lo voy a poder hacer en base solamente a un test de la disfunción ejecutiva. Porque lo más probable es que haya falla en ese test en los dos trastornos. Y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico va a ver viendo el contexto. Eso es importante porque muchas veces hay un mal entendimiento sobre lo que puede aportar un test único y para el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta, porque creo que en el fondo, ¿por qué serviría una evaluación neuropsicológica en la diferenciación de demencia tipo Alzheimer versus frontotemporal? Es porque también las otras técnicas de exploración, digamos, imágenes, no mostrarían la diferencia entre las zonas afectadas en el cerebro entre una y otra, porque imagino que las demencias, no sé, por cuerpos de Lewy, igual se puede ver en una imagen que hay una alteración en una estructura en específico, o por una demencia vascular se ve que hubo un incidente, ¿cierto? Un accidente cerebrovascular en una zona en específico. Es por eso que se necesitaría también una evaluación neuropsicológica para diferenciar entre una demencia frontotemporal y una tipo Alzheimer. Lo que pasa es que un test por sí solo no te va a aportar no te va a aclarar el diagnóstico. Muchas veces, sobre todo en los casos de mayor complejidad, y lo que se va a requerir son la conjunción de la información aportada por diferentes test o métodos de exploración. Por ejemplo, en la demencia del cuerpo Lewy que tú mencionas, no tienen un patrón neuroradiológico muy característico. Y tú vas a hacer el diagnóstico en base a los síntomas clínicos cuando corresponden en base a la método y en base a la evaluación neuropsicológica cuando corresponde y también neuroimagen. O sea, no hay un examen en general por sí solo que te permite establecer el diagnóstico. O sea, siempre es más desde el examen clínico, y cuando ya hay aún así dudas, se podría llevar a la derivación a la evaluación neuropsicológica. Ahora, estricto senso, para cuando tú, en la pregunta que tú hacías, ya estamos hablando de, uno, establecer que una persona tiene una demencia, y lo otro, establecer el tipo de demencia que tiene, ¿ya? Y ahí el método de neuroimagen es importante porque te permite establecer si hay lesiones vasculares o no, y eso tú no lo puedes establecer en base a la clínica. Tienes que tener neuroimagen. Y lo otro es el perfil cognitivo que te puede orientar al diagnóstico. Son diferentes tipos, te va a aportar diferentes tipos de información. Doctora, Sí. en base a la pregunta anterior de la compañera, podríamos decir que las técnicas de biomarcadores o de neuroimágenes se toman bueno, considerando de que, por ejemplo, un test de screening salió no concluyente, que yo tengo dudas diagnósticas, paso a la siguiente fase, que sería una evaluación cognitiva o una evaluación neuropsicológica. Mi duda es, biomarcadores y neuroimágenes usted lo podría definir como que son complementarios, se toman después, queda obviamente al criterio clínico y de costo-beneficio de la toma de los biomarcadores y neuroimágenes, pero basándonos en eso, son complementarios, se toman después. Bueno, primero los biomarcadores actualmente casi están recomendados en muy pocos casos. La utilidad de la neuroimagen es mucho mayor. Y probablemente son útiles para el estudio de la mayoría de los pacientes con trastornos sospecha de demencia, salvo que la persona tenga una demencia muy severa y que no te va a cambiar la conducta clínica. Pero sí puede orientarse más bien de tipo neurodegenerativo o de tipo vascular, o ambos. La neuroimagen te puede orientar más bien a la tipo de etiología, y la neuropsicología te puede ayudar a precisar el perfil clínico. Y a partir de ayudar a precisar el perfil clínico, puede orientar más al tipo de demencia. Son exámenes que tú mencionas más bien complementarios. Exacto, complementarios, porque al fin y al cabo me baso en lo que usted mencionó casi al principio, de que el patrón clínico no es muy correlativo con las neuroimágenes. Entonces, en base a eso, los estudios neuropsicológicos me podrían a mí dar
ahí está mi duda central. ¿Me podrían dar el mismo peso diagnóstico que una neuroimagen? ¿O siempre es más o menos? ¿O son complementarias totalmente? Esa es mi duda. Por todo lo que mencioné anteriormente, de que las neuroimágenes en general, o sea, pueden orientarte, pero no están directamente correlacionadas con el patrón clínico. Sí, exactamente. Gracias. Entonces, vamos. Vamos acá. Ahora, ¿cómo? O sea, la evaluación neuropsicológica, como les mencionaba, es un estudio intensivo de comportamiento mediante una entrevista, test y cuestionario estandarizado que entregan un índice sensible y relativamente exacto sobre el comportamiento y las capacidades cognitivas del sujeto evaluado. ¿Y cuáles son los dominios dimensiones fundamentales que va a considerar la evaluación neuropsicológica? Es uno, la capacidad cognitiva. Otro, la conducta. Y también de manera importante va a tratar de siempre entregar índices sobre el funcionamiento de la persona en el diario vivir. Ya hemos pasado. Y el otro elemento que también es importante que considerar que la evaluación neuropsicológica no es, se inspira a la vez de la evaluación clínica y de la psicometría. ¿Y a qué nos referimos cuando se inspira de la psicometría? Que es un método para medir las capacidades cognitivas de manera que me entregue información de manera fidedigna. Bueno, pues un ejemplo medio, quizá un ejemplo medio absurdo, pero si yo mido la temperatura del agua con una vara de metal y después saco la vara de metal, ¿me va a dar información fidedigna sobre la temperatura del agua? Versus si la mido con un termómetro. No, más exacto va a ser con el termómetro. Y ahora que estamos en un método hipertecnológico, tengo un termómetro hiper bueno, pero es un termómetro eléctrico. Y con eso quiero medir la temperatura del agua. ¿Cómo va a ser mi medición? Es que ningún medio va a ser más exacto, en el fondo estamos buscando el que más se acerque. Yo tengo un termómetro de mercurio, que es con protección al agua, que no sé, no deja fondo, que no, versus tengo un termómetro eléctrico, sin protección al agua. Y quiero medir la temperatura del agua. ¿Cuál ustedes creen que es el más adaptado? El de mercurio. Este es un ejemplo, tengo un instrumento súper preciso, pero que no tiene la capacidad de medir, eso es la psicometría, es decir, que lo que yo estoy aplicándote es que yo he probado que me permiten medir lo que voy a medir. Si yo mido la temperatura del agua con esos termómetros que tienen, pues los termómetros esos que tienen actuales, que son en base a un disparo de luz con la luz infrarroja, no, pues ese termómetro será muy bueno para medir la temperatura corporal, pero no del agua. La psicometría es saber que con los métodos que yo uso para medir, he probado que me sirven para evaluar de manera confiable lo que estoy midiendo. Y eso se de validación. Y no entender eso lleva a errores bien importantes. En Estados Unidos, al momento de la Primera Guerra Mundial, hubo un reclutamiento masivo de soldados y reclutaron muchos soldados negros, medios rurales del sur, estamos hablando de 1910, que no habían ido nunca al colegio, o sea, eran analfabetos. Y le pasaron un test de inteligencia en base a la lectoescritura. ¿Cómo salió la inteligencia? Imagínense de esos soldados negros versus un soldado blanco que venía de Nueva York y que había completado la educación media. No hay comparación. No se puede. No sé, bueno, salieron que todos los negros eran débiles mentales. Es una buena, eran gente de muy pocas capacidades. ¿Es una conclusión adecuada? No, está adaptada al contexto cultural y educacional de cada
individuo evaluado. Y eso es la psicometría, son los métodos, exactamente. Pues, ahora, creo que les comenté la vez pasada que ahora yo estoy con alta diferencia horaria, por eso quizás no estoy de lo más atingente, que me disculpen, acá son las 4 de la mañana. Así que hacer clase a las 4 de la mañana, bueno, no es tan evidente. Es una visita y una de las personas que está acá es una enfermera del sur y que me tocó trabajar en zona mapuche y con muchos adultos mayores que habían tenido poca educación media y hay un examen del EFAM en cual hay un mínimamente abreviado o algo que se le hace algo de cálculo. Y muchos adultos mayores mapuche, cuando aplicaba el sistema de cálculo que está en el EFAM, salían todos que no sabían calcular. Ella lo tradujo al mapudungun o al sistema numérico mapuche y lograron rendir súper bien. Es otro ejemplo de que es importante que los instrumentos estén adecuadamente validados. Y eso es uno de los elementos de la evaluación neuropsicológica, en fondo, uso de instrumentos que hayan probado la capacidad de medir lo que se mide. Y eso la hace diferente de la evaluación, que no solamente la evaluación clínica. Una evaluación clínica, uno hace una entrevista clínica, pero nos ha sometido a los métodos de medición de la psicometría. Y eso es como del aporte de la neuropsicología, por eso aporta una información diferente a la entrevista clínica. Creo que estamos en la hora de la pausa. Sí, estamos en la hora de la pausa, así que si está de acuerdo. Entonces, antes de ir para hacer un poco un resumen de lo que hemos visto, si uno toma el punteo, hasta ahora lo que yo les he mostrado, que el objetivo de la evaluación neuropsicológica es una exploración de las capacidades cognitivas mediante la aplicación de cuestionarios, test, para conocer las áreas cognitivas deficitarias, también de manera muy importante el área preservada, el patrón de la función cognitiva, y en el fondo lo que uno busca saber si la persona tiene las consecuencias de una lesión o disfunción cerebral, o si en el caso o saber si puede tener una disfunción cerebral. Por ejemplo, en el caso de una queja cognitiva, el diagnóstico no se va a hacer con una neuroimagen que busca una atrofia, se va a hacer viendo si hay, en el caso que corresponde, describe en determinados test para evaluar la capacidad cognitiva. Y elemento importante es que la evaluación neuropsicológica no es una mera exploración, entrevista clínica, sino se utilizan test que han mostrado la capacidad de medir lo que yo quiero medir. O sea, no basta decir que un test mide si quiere fondo la capacidad de razonamiento. Yo tengo que, no basta decir que un test mira la atención, yo tengo que haber mostrado que ese test mira la atención, y eso significa que se valide con determinadas maneras. Y también es importante considerar cuando ese test mira lo que yo quiero medir, es saber en qué población, en qué tipo de persona yo lo estoy aplicando. O sea, no un test... un mismo test puede servir, como le mencionaba, con los ejemplos del EFAM aplicado a población mapuche que no habían accedido a la educación básica occidental versus el EFAM aplicado a una persona de Santiago. Y lo que vamos a ver después, lo que en la segunda parte, los tipos de evaluación ya de neuropsicológica y cómo se aplican, y algunas recomendaciones. Así que hagamos una pausa de hasta esos 15 minutos, ¿no es cierto? Tal cual, 15 minutos, así que está un justito. Voy a suspender la grabación. Pelota, pelota, libro, maleta, televisión, vaso, tetera. ¿Quién recuerda alguna de las palabras que acabo de decir? Dijo pelota, libro, televisión, tetera. ¿Cuántos prestaron atención a lo que yo dije o pensaron que estaba divagando? Cosa que es factible de estar divagando para mi hora, que ahora te estoy haciendo. Bueno, ahora yo les voy a decir, vamos a hacer una pequeña prueba de memoria y escuchen lo que les voy a decir porque en un rato más te voy a preguntar por esta palabra. Pelota, libro, cortina, vaso, televisión. ¿Cuánto prestaron atención a lo que yo les estaba diciendo? Pelota, libro, vaso, televisión. Cortina. Ya. Su atención, ¿el estar en el test era la misma en las dos condiciones? No, ahora fue más preparado. Y eso es parte de lo que es estandarizado, o sea, la evaluación, esto es como cuando uno va a hacer un examen de sangre.
a uno le preguntan las horas de ayuna, porque si uno llega a un examen de sangre y no le han preguntado una glicemia. La ayuna, creo que pensarían de ese lugar que le hacen el examen de sangre, aunque uno no haya hecho ayuna antes, una glicemia. Y no le preguntan si uno estuvo en ayuna o no. ¿Cuál sería su impresión de quién le hizo el examen? ¿Qué pensarían de ese laboratorio? ¿Lo verían como un lugar serio o no muy serio? Como que no evaluarían lo que se necesita evaluar. Sí, o sea, no siguen los procedimientos y uno no es confiable. Es lo mismo acá. El fondo es importante que la elaboración se haga siguiendo cierto procedimiento, y eso significa, y es lo mismo que cuando uno hace un examen de glicemia. Un examen de glicemia en cual uno no verifica la hora de ayuna, no va a tener el mismo valor. Ahora, si yo les digo 2 más 2, y después les digo E igual MC al cuadrado. Y si les digo 2 más 2, ¿cómo son sus capacidades matemáticas? De cálculo. Y ahora les pido que me resuelvan la ecuación de E igual MC al cuadrado. Y infiero que, no sé cuántos de ustedes me podrán resolver la ecuación MC al cuadrado, que ustedes somos todos unos nulos en matemática porque no entendemos, no podemos resolver la ecuación E igual MC al cuadrado. Y al contrario, digo que somos todos unos, no tenemos dificultades de cálculo porque la mayoría de nosotros puede decir 2 más 2 igual 4. ¿Cuál sería, cómo sería el diagnóstico del evaluador que evalúa, que concluye que la persona tiene dificultad de cálculo numérica porque no logra resolver la ecuación E igual MC al cuadrado? ¿Qué pensarían de ese evaluador? O de esa evaluación neuropsicológica. Deficiente y poco confiable. Sí, cuando está evaluando. Bueno, la mayoría salíamos como los soldados analfabetos, que en los cuales se concluyó que eran débiles mentales porque se evaluaron mal. Y que inferí que uno no tiene dificultades de cálculo en función de un simple cálculo 2 más 2 igual 4. Es, por el contrario, no tener índices sensibles. O sea, importante que cuando uno también está emperado las psicometrías, también ver que cómo se hagan test que sean a la vez, puedan medir lo que se quiera medir y no sean a la vez no demasiado fácil y no demasiado complicado. Y es lo que se llama un concepto que es bien importante, el concepto que a la vez no tenga un efecto piso. O sea, si evaluamos la capacidad de cálculo con ecuaciones diferenciales, es obvio que la mayoría de nosotros vamos a salir un poquito alterados, bastante alterados. Pero si evaluamos, y eso es un efecto piso, y si evaluamos la capacidad de cálculo con 2 más 2 igual 4, bueno, la mayoría no vamos a mostrar que tenemos un efecto piso. El otro elemento importante es que sea graduada y que esté claro los índices de detención y de inicio de un test. Y de detención, o sea, hay test, por ejemplo, que, vamos a ver, si la persona, uno le da 15 minutos y sigue no haciéndolo bien, hay momentos que hay que parar. Y eso también tiene que estar bien estandarizado. Esos son de los elementos que hay que considerar en la evaluación neuropsicológica. Y este elemento de intensiva, lo vamos a ver, se lo voy a mostrar más adelante con el tema. Históricamente, ¿cómo se organizan estos test? Yo les decía que un test por sí solo no hace diagnóstico, en la evaluación neuropsicológica son varios test y cuestionarios para tener un perfil cognitivo, para poder determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y se han dividido en las primeras tipos de evaluación neuropsicológica que existieron. Están inspiradas mucho de test que se utilizaban desde el ámbito para medir las capacidades intelectuales. Y hay que importante decir que cuando se medían las capacidades intelectuales también fue un mal uso de los primeros test para medir las capacidades intelectuales. El primer test denominado de inteligencia no era para medir la inteligencia, el test de Binet lo hizo Binet en Francia, para medir poder identificar a los niños que requerían mayor apoyo escolar. Y de ahí se empezaron a usar para hablar de inteligencia cuando nunca fue el objetivo del test. Les recomiendo un libro que eso, en lo que están metidos, muy importante entender un poco la importancia de las buenas mediciones, la mala medida del hombre.
¿cómo son? Bueno, las primeras evaluaciones neuropsicológicas que existieron eran batería fija o no flexible, en cual se utiliza un número fijo invariable de test en todos los pacientes. La evaluación no depende del motivo de consulta. Y lo más que se utilizaban era en la batería de Einstein-Reinstein, la batería de Luria-Nebraska. La ventaja de esos test es que generalmente se sabe mucho cómo rendían las personas. Hay normas en cual se conocen en general el conocimiento de las propiedades psicométricas de los tests que componen esa batería. Hay conocimiento sobre el uso combinado de los tests. Y sus autores decían que tenía un valor predictivo en el funcionamiento diario. Pero las ventajas son sobrepasadas por las desventajas, que son múltiples. Uno, son aplicaciones muy largas, y eso lleva a un costo importante y sobrecarga para las personas también. Son ateóricas, son generalmente baterías bastante antiguas y que no consideran como lo que hemos aprendido sobre las capacidades cognitivas. No tan fundamental los modelos actuales sobre las bases cerebrales de funcionamiento cognitivo. No hay un test, una batería, aunque son muy largas, no hay una batería que realmente completa, que evalúe todas las capacidades cognitivas de manera muy acuciosa, y siempre uno queda que pueden haber áreas mal evaluadas y que hay necesidad de introducir otros tests. También es que la mayoría de los tests que se incluyen en estas baterías son tests complejos en cual intervienen múltiples capacidades cognitivas, por lo tanto, no permiten tener perfiles muy adecuados cuando hay déficit, cuando uno quiere saber más. Sobre todo puede ser importante para planificar la rehabilitación. Y Wainwright escribía ya en el 2000 que no eran realistas, no hay datos estandarizados para todas las variables implicadas en la cognición. O sea, si bien hay datos normativos, por ejemplo, no se consideran los efectos de los medicamentos, no hay normas para todas las áreas cognitivas, es que es imposible tener un test con nivel de dificultad tal que evite efectos techo y piso. O sea, siempre se está tratando de encontrar un test que sea a la vez útil para la gente de alto nivel de educación y útil para la gente de bajo nivel de educación. Eso que probablemente no existe, cuando es como buscar el santo grial. Y lo que hay que tener es test adaptados a diferentes tipos de población. Está la barrera idiomática. Me mencionaba lo de una de población mapuche que no había ido al colegio y que el sistema numérico, no conocen el sistema numérico que nosotros es occidental. Y hay ausencia también de test puro o selectivo para una sola área cognitiva. La mayoría de los test son multifactoriales. Tanto las baterías fijas no son más usadas y porque no responden no ayudan realmente a dilucidar el diagnóstico. Después, considerando que las baterías fijas son tan criticadas, surgió la idea de hacer baterías flexibles. Las baterías flexibles se basan en que están totalmente, los test que se usan están totalmente determinados por el motivo de la consulta. Y ahí la ventaja es que permiten una evaluación eficiente del trastorno cognitivo. Y en función del motivo de consulta uno puede evaluar mucho más un determinado área cognitiva. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Uno, que primero, y eso creo que si uno está determinado únicamente por el motivo de consulta. ¿Cuál es? Hay gente que dijo que trabaja en atención primaria, donde probablemente ya mencionaron el test de demencia, y si uno hace el diagnóstico de demencia únicamente considerando el punto de vista de la persona con probable demencia. Y uno le pregunta, muchas veces a una persona viene, ¿cómo está una persona con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, moderada? Uno le pregunta, ¿cómo está su memoria? ¿Qué le va a decir la persona? Por lo general va a decir que él se encuentra está bien. O sea, hay un ejemplo, obviamente que hay un elemento que muchas de estas enfermedades, trastornos, se asocian a una falta de dificultad para evaluar las propias capacidades cognitivas, bueno, la metacognición, que por cierto no lo tienen solamente las personas con demencia. Entonces, si uno está determinado únicamente por el motivo de consulta, hay un alto riesgo de que no evaluemos bien a las personas. Digo que no está totalmente determinado no es solamente de las personas con queja
cognitiva. Ya en el siglo XVIII, un escritor francés decía que todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie se queja de su capacidad de juicio. Fondo, de evaluar. O sea, no es algo, la queja de memoria no es algo nuevo, por cierto. Lamentablemente, la sobrevaloración o el poco cuestionamiento de nuestra capacidad de juicio tampoco es algo nuevo. ¿Conocen cuál es la diferencia entre un ignorante y una persona que sabe? ¿Me has escuchado esa frase? Algo como que el ignorante no sabe que no sabe. Y el que sabe que no sabe. Sí, cuando el ignorante dice sé y el que sabe dice no sé. Creo que bajo esa misma dialéctica tengo una duda. Disculpe, tengo perros. ¿Sí? ¿Hay algún test que evalúe la memoria asociada, por ejemplo, al deterioro cognitivo del adulto mayor per se, versus una patología, pero un examen más, no tan complejo, sino algo, hablando de la APS en el fondo, de un trastorno no de memoria, no una patología, sino una persona que es un adulto mayor, que es esperable que tenga ese déficit o ese trastorno de memoria en el fondo? Básicamente, la pregunta Sí, más que adultos mayores, como mencionaba al principio, la exploración se basa en test de screening que te dan una idea muy rápida, así. Cuando ahí uno tiene dudas, se hace una evaluación neuropsicológica. Y hay múltiples tests. Ahora, en los tests, cuando hablamos de que son, y uno va a aplicar el test en función de va a depender del contexto de evaluación, en las preguntas que uno quiera hacer. Ahora, quizás tu pregunta nos lleva a volver quizás a lo que hay que hacer, es que la evaluación neuropsicológica está hecha basada en la psicometría. O sea, lo que tú tienes que tener es norma, es saber cómo va a rendir la persona en comparación a personas de su mismo nivel educacional y de edad. Ahora, ojo porque quizás cuando yo entendí tu pregunta, sí que ahí quizás hay que tener, hay un riesgo que pasa mucho con los adultos mayores, es como, y que lleva al subdiagnóstico, es que se considera mucho que los adultos mayores tienen, asociado al envejecimiento, hay una pérdida cognitiva como per se. Es obvio que las capacidades cognitivas cambian con el tiempo. Es obvio que no somos los mismos, no sé. Y hay pérdida y también hay ganancia. Por ejemplo, se ha visto que si tú ves test de vocabulario, las personas se ponen mejores. Pero si bien hay cambio, no hay una pérdida muy importante. O sea, pensar que los adultos mayores se les están olvidando mucho las cosas, no es así. Tienen la memoria es más frágil, pero no hay un trastorno de memoria muy, muy significativo. Ojo con ahí un poco con el edadismo, así como considerar per se que porque ser adulto mayor hay una pérdida significativa de memoria. Sí, por ahí va. Gracias, profe. Exactamente ese era el tema. Y así que parte de los subdiagnósticos que hay en los demencias, los trastornos cognitivos, es porque los profesionales de la salud piensan, es normal para su edad. Y hay que entender, no sé yo, es normal para su edad que la persona se equivoque en los medicamentos, ¿no? Lo que uno esperaría que la persona, bueno, tiene más dificultad para tomar los medicamentos y lo que se ven es que la gente que se preserva más o menos bien utiliza métodos compensatorios, como la mayoría de nosotros. O sea, yo no sé, me imagino que ustedes utilizan agenda, la mayoría de ustedes. Y que si no utilizan agenda, uno se olvida su compromiso. Y uno no considera que uno tiene problemas de memoria porque uno usa agenda, sino un método porque uno no puede retener todo. Por eso, ojo, que quizás en tu pregunta está, o quizás es en idea de considerar que los adultos mayores tienen cambios, pero no son cambios muy significativos. Sí, profe, para acotar un poco, porque yo también trabajo en APS, pero trabajo solamente con personas mayores de APS y es una lucha constante que uno tiene con el resto del equipo, esta normalización también desde el edadismo de varios síntomas que arrojan en el fondo diagnósticos, trastornos, ya sea de salud mental. La depresión es algo también súper invisibilizado en las personas mayores porque se normaliza que como la persona mayor ya no está en una edad productiva y útil, entre comillas, para la sociedad, es normal que esté deprimido, es normal que tenga pérdida de memoria, es normal que tenga cambios sensoriales como la pérdida de audición y no se va más allá de entender que el intervenir en esos cambios sensoriales y en ponerle un audífono, hacer la derivación para el oftalmólogo, genera en el fondo que ya no exista el déficit en la memoria o hacer un tratamiento en los trastornos del ánimo, como evitar esa normalización que es bien compleja. Sí, absolutamente. Y parte de eso educando a nosotros mismos.
¿En qué lugar trabajas? Yo trabajo en 2 spam de Santiago Centro. Sí. Exactamente, absolutamente. Los diagnósticos son realmente muy tendidos, no solamente por las personas, sino los mismos profesionales de salud. De hecho, los que trabajan en APS, le agradecería después, porque vamos a tratar de hacer justamente una encuesta sobre competencias, actitudes. Estamos terminando un estudio para el diagnóstico de trastorno cognitivo en atención primaria. Así que si hay personas dispuestas a colaborar, lo estamos haciendo con el Hospital San José y la Escuela de Salud Pública. Le agradecería que pueden poner o a través de Cristóbal o en el mismo chat. Ahora, entonces, bueno, también, no es para excusarme, pero verdad, es también normal, disculpen, pero ha sido la clase, pensaba que iba a poder estar más despierta de lo que está, pero bueno, por eso, pero bueno, voy a seguir, pero no estoy de lo más concentrada. Digo, aunque acá son las 4 de la mañana y aunque no hace mucho que llegué, igual llevo una semana, así que disculpen si no estoy de lo más hilada. Bueno, estaba mencionando que las baterías flexibles tenían límite, y uno de los límites que estamos hablando, y el otro límite importante que tienen que las baterías flexibles, obviamente, dependen mucho de la experiencia del examinador. Y claramente eso puede llevar a resultados muy impares. El otro elemento importante de las baterías de las desventajas es que se asume que las áreas no evaluadas están indemnes, y es importante cuando yo le mencionaba no solamente tener lo que está mal, sino lo que está bien. Por ejemplo, cuando yo no trabajo no veo pacientes, no trabajo en rehabilitación, pero uno ve, porque es muy diferente la rehabilitación de un paciente, por ejemplo, con traumatismo cefalocraniano, con dificultades de memoria, por ejemplo, que tiene una preservación de la función ejecutiva, disculpen, que una persona con trastorno de la función ejecutiva. Es muy diferente de la rehabilitación de una persona que tiene anosognosia, o sea, que no tiene conciencia de enfermedad, versus alguien que se da cuenta de su déficit. Y eso es muy importante para la rehabilitación, también para pensar en la ayuda. Cuando estábamos hablando de los métodos compensatorios, que es algo que está cada vez más, que cada vez se habla más en adultos mayores o en cualquier edad de la vida. Es muy diferente una persona, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve, o que muchas veces son capaces de utilizar herramientas para usar agendas, usar listas, versus una persona con demencia, que ya cuando uno hace el diagnóstico de demencia, que no son capaces de usar estrategias compensatorias, o sea, que sus dificultades cognitivas porque no pueden lidiar con ellas, no utilizan métodos. Y eso tiene un impacto en la vida diaria fundamental. O sea, me decía, creo que todos ustedes entienden que para no olvidarse del compromiso, no sé, ¿alguien de ustedes no utiliza agenda? Si alguien de ustedes no utiliza agenda, es notable, o quizás no es tan notable. O sea, bueno, entonces si las baterías flexibles tienen esos límites, ¿qué es lo que se aconseja? Es lo que se recomienda ahora, es las baterías semiflexibles, y lo que se sugiere es en cual se utilizan como test fijo y test variable en función de contexto clínico. O sea, se aplican a todos los pacientes un determinado número de test para tener una visión global de las capacidades cognitivas, y en función del motivo de consulta y en función de los resultados de esos mismos test, uno puede aplicar test más específicos. Es importante que en los primeros test que se aplican es siempre considerar test que sean relativamente complejos para que pueda ser sensible para detectar una disfunción cognitiva. Y también en estos primeros test que se aplican a evaluar diferentes áreas cognitivas. Ahora, eso es como, entonces, la recomendación actual es aproximación semiflexible, y también otro elemento importante, que los primeros test que se van a aplicar también un poco tienen que ver en el contexto clínico. O sea, es diferente si uno está en un contexto clínico de persona que uno evalúa, persona más bien joven, en un contexto, por ejemplo, en un contexto donde se atienden mayoritariamente personas con trastornos con sospecha de trastorno psicótico, que uno quiere hacer el diagnóstico diferencial de esquizofrenia, de otro trastorno, en cual más uno va a tener test mucho más cargado a la función ejecutiva, porque ahí son importantes un conocimiento de diagnóstico
y pronóstico, versus que si uno trabaja en una unidad de memoria, que uno ve más bien adultos mayores, sospecha de demencia, que uno va a tener como otro tipo de test, o sea, va a depender de eso. Ahora, tomen un lápiz, una hoja y un lápiz. Y tomen, idealmente, un lápiz, es decir, de 3 colores diferentes. Y van a empezar a copiar esto con un color. Los que no tienen colores diferentes empiecen con una línea continua. Ahora cambien de color y los que no, los que tienen lápiz de un solo color, pasen a una línea con puntitos. Y ahora pasen a un tercer color y los que no tienen lápices de colores diferentes pasen una línea con cruces. Ok, vamos. ¿Quién quiere mostrar su copia? Ponerte en pantalla completa. Muéstrala de nuevo, si, Connie. Ya. Ya. Que otra persona muestre la copia. ¿Otra persona quiere mostrar su copia? Ya. ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que... la primera persona que la mostró no, era Sofía, creo. O la que yo vi, no sé si la primera. Veamos Sofía creo que la mostró. Veamos el dibujo de Sofía. O de Connie, no sé. El de Connie que está con colores, para ser más fácil. ¿Qué es lo que... ¿cuál fue tu primer color? Connie está ¿Qué sin es lo que audio. ya. ¿Qué es lo que uno puede... ¿Por qué? Disculpa, mi primer color es el color rojo. Ya. ¿Por qué? ¿Qué sirve? ¿Por qué uno le pide colores diferentes? ¿Qué es lo que uno puede concluir después de ver la copia? Y que utilizó diferentes colores. Que hay un cambio en el tramo. Ya. El procesamiento de información, ¿cómo procesa la información? La organización. Exacto. ¿Ok? ¿Qué es lo que acá significa organización? ¿Qué significa organización? Perdón. No, sigue siendo, no te preocupes. El color rojo, que es el que primero uso, me doy cuenta que lo que hago es la estructura gruesa, la figura más gruesa que yo soy capaz de identificar, que me ordena el resto. Ya. Y efectivamente, lo que uno ve ahí, entonces, una manera sería decir, este test es diría que es un test de funciones visoespaciales, ¿no es cierto? Pero al hacer, porque yo veo como, o visoconstructiva, al ver la copia, yo lo que veo es como la persona, pero ¿qué es lo que me dice ahora? ¿Qué otra información justamente, qué otro dominio cognitivo yo puedo evaluar? Si yo le pido a la persona, evalúo justamente cómo organiza la copia. ¿Funciones ejecutivas también, profe? ¿Ah? ¿Las funciones ejecutivas también? Exactamente. ¿Qué colores utilizar, cuál primero, después? Pensar en qué líneas trazar primero, cosas así. Exactamente, ahí uno tiene dos, lo que permitió esto a fondo, ahí, si uno, ahí lo que uno está haciendo es mezclar dos tipos de evaluación, que va a ser la evaluación cuantitativa, que me va a decir finalmente cuán bien o cuán mal, en este caso la figura de Reid se puntúa sobre 36, cuán bien o cuán mal está la copia, que me dice un índice de la función ejecutiva. Pero lo otro es una evaluación, de la función en visoconstructiva. Pero lo cualitativo es cómo hace la tarea, que eso uno lo ve con los colores, que se llama, la palabra se llama aproximación por proceso, y
nos da un índice de cómo y nos permite inferir a partir de un mismo test, no solamente los visos constructivos, sino nos permite inferir de la capacidad ejecutiva. O sea, en la evaluación que uno hace, importante que uno puede inferir información de diferentes tipos. Más evaluación de tipo cuantitativa, pero también cualitativo, que también nos puede dar información sobre las capacidades de las personas. Y hay, por ejemplo, el VICE N1, NI, es uno que incorpora mucho la evaluación cualitativa. Hay algunas dudas, cuestionamientos sobre que la reproductibilidad y confiabilidad de la evaluación cualitativa, pero una dimensión importante considerar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se sugiere? Es utilizar idealmente batería semiflexible, en el cual también uno complemente la evaluación inicial en base guiado por la hipótesis, y de ahí es muy importante considerar los rendimientos iniciales y el motivo de consulta. Por ejemplo, uno empieza a evaluar a un paciente y uno se da cuenta que hay una falla sugiere que hay una falla visoconstructiva, entonces uno puede evaluar mucho mejor la capacidad visoconstructiva. O uno empieza a evaluar a un paciente y uno se empieza a dar la sensación que este paciente tiene un problema de memoria semántica, de conocimiento, entonces uno puede, o de reconocimiento del objeto, entonces ahí uno puede, si es necesario, complementar la evaluación con test específicos para explorar más en detalle esas capacidades cognitivas. Y siempre ayuda a combinar lo cuantitativo y cualitativo. Ahora, ¿qué test uno debería tratar de incluir? Idealmente casi siempre en un inicio, sobre todo en personas que una sospecha, un trastorno cognitivo leve, como como primero los test para todas las personas. Ideal siempre incluir algún test de velocidad de procesamiento de la información, porque un enlentecimiento cognitivo altamente se sugiere que hay alguna dificultad. Y ahí puede ser, por ejemplo, hay múltiples, pero está el índice de velocidad de procesamiento de la VICE-3, dígito y símbolo, código, símbolo y dígito, búsqueda de símbolo. Hay muchos tests, ¿ya? Hay muchos tests y es muy difícil decir si un test es mucho mejor que otro. Probablemente muchos tests sean más o menos similares. Ahí es importante ser más o menos consistente y ir a aprender como test. Por ejemplo, en Chile ahora las demencias están en el auge. Uno podría elegir múltiples test cognitivos y podríamos pasar, y en el momento creo que lo ideal es que nos pongamos de acuerdo, y como lo han hecho todos los países, en una batería mínima o test compartido entre diferentes dispositivos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque es importante que intentemos que mayoritariamente utilicemos, las personas que trabajamos en unidad de memoria, los mismos test, que es lo que nos va a permitir eso. A la larga nos va a permitir tener primero, compartir buenas prácticas, tener datos comunes y entender y mejorar la capacidad de diagnóstico en base a los textos. Generar conocimiento. Entonces, si uno ve en Estados Unidos, se llegó a una batería consensuada. También en Europa, y creo que es un esfuerzo que hay que hacer. No es que un test, uno vaya a decir mi test es mejor que el tuyo y viceversa, pero se va a tener que llegar y a buscar consenso. Y no que cada equipo haga lo que le parece correcto. Bueno, en relación a, decía que utilizar como lo que se recomienda en esta primera, un test de velocidad de procesamiento, son muy sensibles, algún test de aprendizaje de memoria y algún test de resolución de problemas. Eso lo recomendado. ¿Y cómo yo organizo? ¿Sí? En cuanto a las pruebas de velocidad de procesamiento que dio como ejemplo en la diapositiva anterior, las creo que 3 últimas que estaban ahí, ¿son necesarias que estén validadas en población chilena o es como transversal? En cuanto a la de, no sé, la de dígito, código. Lo ideal es tener datos normativos locales. Ahora, o con población lo más similar posible. O sea, hay un estudio que se hizo, un estudio de estandarización, de normalización de test neuropsicológicos en Latinoamérica, y en el cual participaron varios países. Por cada país igual eran muestras relativamente acotadas, pero se mostraba una diferencia entre países, la varianza, o sea, la diferencia que había en los test entre países
era como 10 a 15% se pica, no estoy segura, pero había que verificar, había un efecto entre país. Ya. Gracias, profe. Ahora, de ahí también eso, cuando uno dice es necesario que esté validado en población chilena, el hecho justamente de ahí buscar baterías consensuadas es algo que también puede ayudar a tener normas, porque si cada grupo trabaja por su lado, se hace más difícil. Ahora, cuando hablamos de población chilena, ahí hay que considerar las diferentes variables que pueden inferir en la población chilena. Igual gente que trabaja en población de tipo urbana, población de tipo rural, pueblo originario, son diferentes. Ahora, vamos, los migrantes, por ejemplo, los migrantes de población que habla creol, son altos desafíos, pero por eso es importante, yo creo, un esfuerzo de consensuar. El efecto de lo que se llama la aculturación es muy importante. Se requiere un esfuerzo. Ahora, ¿cómo uno organiza la evaluación neuropsicológica? Lo ideal es, es lo que les presento en esta lámina, la voy a presentar en pantalla delante para que se vea mejor. Siempre que haya una entrevista, empezar por una entrevista, tanto al paciente como a un informante confiable, que haya una... importante también que la evaluación neuropsicológica, esto está dedicado en el manual, es que pueden ver acá que está de descarga gratis, es para un manual de buenas prácticas en demencia, que la evaluación incluye no solamente test cognitivo, sino evaluación funcional y del ánimo y neuropsiquiátrico, y cómo organizar la evaluación neuropsicológica. Es importante siempre pensar en los factores cognitivos y no cognitivos que afectan la evaluación. Primero, tener una idea de visión y la audición. Obviamente, si una persona es sorda o ve poco, uno tiene que adaptar la evaluación neuropsicológica a sus capacidades sensoriales, o si no se puede, porque algunas veces no se puede, es cuando uno informa, considerar eso como un factor importante. También es importante de tener una idea de la comprensión. Es algo que si la persona entiende las órdenes, tener una evaluación mínima de la capacidad y del lenguaje. Si una persona no entiende, obviamente lo que uno puede interferir de la evaluación neuropsicológica está mucho más limitado. Y hay que después, también en la evaluación, considerar cómo hay funciones que uno llamaría de base o de estado, que su alteración incide en todo. ¿Cuál es como la función de base o de estado primaria que hay que verificar? La atención. Ya, exactamente. Cuando uno tiene un paciente en cual hay mucha falla de atención, uno trata, o uno para la evaluación, o uno ve una manera de comunicarse con quién está haciendo porque no tiene sentido, en fondo, está todo alterado, y además uno va a hacer que la persona lo vaya a pasar mal lo va a pasar mal, en verdad. Y no va a aportar nada, entonces no hay que hacer. Y después están las funciones canales, o una persona que se está quedando dormida, y también pasa. Que durmió mal, o que está considerar, que se está quedando dormida en la atención. Otro factor importante que incide en la atención, que muchas veces uno no considera, y que también hablando de las cosas que no se ven en los adultos mayores, es el dolor. El dolor, no sé, pues imagínense, imagínense que uno le hagan a usted una evaluación con un dolor de muela. ¿Cómo saldrían en sus capacidades cognitivas? Totalmente bloqueado. Sí, uno saldría mal. Entonces, es importante considerar, y cuando uno habla de función de base de estado, uno está hablando de la atención, y uno puede pensar en todo lo que puede llevar un trastorno atencional. O imagínense que uno haga una evaluación, cuando estamos al principio de esta clase, lo mismo, yo dije, pucha, aquí sácame los papás porque estoy con sueño, y aparece en eso, ya hubiera estado más desagregada de lo que estoy. Interferencia, ruido, son importantes considerarlo. Y bueno, y después están las funciones canal, información, funciones instrumentales, en cual se pueden alterar sin comprometer las otras capacidades. Y dentro de esto están lenguaje y las funciones relacionadas, las funciones
canales, praxis, cálculo, viso constructivo, la memoria y la función ejecutiva. Es importante en relación a lo que está en esta parte de acá, que la función ejecutiva y lenguaje y motivación pueden afectar también el rendimiento en otras funciones cognitivas. O sea, también hay unos test que pueden ser, y un ejemplo fue la figura de Rey. La figura de Rey no es solamente viso constructivo, también es, o sea, una persona tiene una disfunción ejecutiva muy importante, también y lleva a una mala copia, no porque viso constructivo, sino ejecutivo. Les voy a poner en la clase que les voy a enviar una lámina de ejemplos de copia figura de Rey que pueden hacer sugerir trastornos específicos. Y por ejemplo, en relación a la figura de Rey y función ejecutiva, donde mi director uno de mis directores de tesis en Francia, lo que él desarrolló era la copia de la figura de Rey en 3 condiciones diferentes, las personas que tenían problemas, por cierto. Una era con, se los voy a mostrar porque es bien interesante, y todavía tenemos un poco de tiempo. El pizarrón. No me sale la pizarra blanca. Te lo voy a mostrar en una lámina. Entonces, es lo que hacía, verán, tenía, entonces, una que era con punto, entonces le pasaba la figura del Rey, era más bonito que esto, pero le pasaba una que eran con puntos de referencia. Entonces, personas que tenían dificultades, le podía pasar una hoja con los puntos de referencia, esto ya de partida, para ayudarlos. Y la otra condición que hacía era que era con programa. Entonces, es lo que hacía que en personas que tenían dificultades, le pasaba primero una lámina que era así, copiaban esto, después tenían que ir copiando esto, no me acuerdo exactamente, pero como que le da como un programa preestablecido. Y después era como, entonces, y ahí comparaba la copia espontánea con la copia con programa. Y tuvo estudios que mostraban que en personas con disfunción ejecutiva, la copia final con un programa, que eran, o cuando le descomponía en la copia en 3 etapas, mejoraba. Y en las personas con viso constructivo, cuando le daba estos puntos de referencia, mejorar la copia. Entonces eran usar estrategias para tratar de identificar si en una figura compleja de Rey podía más atribuirse un problema de la función ejecutiva o viso constructivo. Entonces, considerando lo anterior, ¿cómo nos vamos a se organiza? Bueno, primero siempre empezar con la entrevista, el nivel de alerta, algún test de atención sostenida y dirigidas, evaluar el lenguaje, la comprensión y después las otras funciones, memoria, viso espacial, ejecutiva. Y muy importante no dejar la tarea más difícil para el final y considerar también el cansancio. Eso lo vamos a pasar, eso porque lo que... ahora, la interpretación es importante. Esto le quiero mostrar lo que le mencionaba del patrón. Acá ven una persona, de perfil de personas con demencia tipo Alzheimer y el perfil en C de personas con demencia frontotemporal. Y lo que pueden ver acá, esto es la memoria episódica y esto es la función ejecutiva. Y ven que en los 2 casos hay disfunción de la memoria episódica, pero acá lo que más se ve es que en el Alzheimer está sobre todo comprometido la memoria episódica. El 70% de fondo de las dificultades generales se atribuyen a un problema de memoria episódica versus demencia frontotemporal y sobre todo función ejecutiva. O sea, no es una importante, la evaluación neuropsicológica no nos va a informar, no es algo blanco y negro, sino hay deterioro en múltiples áreas, pero no ponen más en centros que están deterioradas más ciertas áreas que otras. Y si uno piensa en el otro elemento importante que bueno, está acá, es también considerar para la interpretación que todo test, denme un segundo,
de Wisconsin, ¿ya? Es un test que típicamente es un test de función ejecutiva. Pero ¿qué es lo que, ¿por qué puede fallar una persona independientemente de la función ejecutiva? ¿Alguna? ¿Sí? O sea, no sé si fue su pregunta, pero por decir una persona con daltónica tendría problemas para hacer la prueba. ¿Sí? Una persona daltónica, ¿cómo le irían este test? Yo creo que muy mal. Ya, pues, ¿y qué más? ¿Qué otra capacidad tiene? Tú le tienes que explicar a la persona el test. Profe, ¿en qué consiste este test? No lo conozco. Hay unas cartas ahí, y que algunas tienen con símbolos, que tienen colores diferentes, y en qué más se diferencian los. Y tú tienes que asociar, y te van a estar presentando, por ejemplo, acá una carta, tú tienes que asociarla con otra carta. ¿Cómo uno podría asociar esa carta? Por ejemplo, esta de acá, ¿con cuál la puedes asociar? Se puede asociar por color, por forma, ¿Ya? ¿Qué más? por cantidad. Ya, ok, perfecto. Entonces, cuando yo ahí te lo administré, es lo que primero tú, lo primero que es un test de función ejecutiva, pero antes de decir que función ejecutiva, ¿qué es lo que primero? Uno daltónico, ¿qué más? Personas con problemas auditivos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras disfunciones en otras áreas pueden llevar una... Atencionales. ¿Ah? Atencionales. ¿Ya? ¿Qué más? ¿De comprensión? Ya, perfecto. Personas que no sepan contar quizás, como analfabetismo. ¿Ya? Exactamente, o sea, se dan cuenta que ahí, los típicos de esos, hay múltiples otros factores que no son, que pueden incidir que las personas fallen en el test. Numérico, colores, identificación de forma. Entonces, importante considerar también que todo test es también, la mayoría de nuestros test son bastante multifactoriales. Y hay que interpretarlo en ese contexto. Y cuando uno hace una interpretación o una evaluación neuropsicológica, finalmente uno va a tener si los rendimientos están normal o no. Y cuando uno hay rendimiento anormal, es importante no por sí decir que hay un problema neuropsicológico adquirido. Van a tener clases sobre la simulación, falta de cooperación. Es muy difícil de evaluar. Y si pasan test específicos, pueden ser problemas, como vimos, no cognitivos, hipoacusia, sordera, dolor, y también de transculturación, de entender, de estar en una cultura que uno no entiende. Y estamos terminando lo que es lo que en los minutos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo quería preguntar algo. ¿Sí? O sea, más que nada quería preguntarle si hay algún estudio o autor que se encargue como de ver el tema del correlato neuronal, por ejemplo, de la atención, pero estando el dolor crónico presente. ¿Qué? Estando como el dolor crónico presente, si es que habrá algún estudio, algún autor que yo pueda leer. Sí, no, hay harto. Hay harto. Cuando si pones no, ahora se me ocurre ninguno, pero que haya estudios sobre eso, hay harto. Como del correlato neuronal de la Sí. atención. Ya. Sí. ¿Cómo influye? Correlato neuronal pero seguro que hay mucho, ¿ya? Con el correlato neuronal no lo sé, pero el dolor, efecto dolor en la atención, sí, va a haber, ¿ya? Claro, Y, nada, quería saber como algún autor o algo para leer. Sí, no te puedo, hay que buscarlo. No te puedo recomendar así como un autor específico, hay que hacer una búsqueda, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ahora, otro elemento finalmente importante para terminar un poco la interpretación de los test es que es muy importante considerar que un puntaje bruto no tiene ningún significado. Miren, acá tenemos la nota de un test que tiene una persona 10 sobre 20. Si el promedio en este test es de 5 y la desviación estándar es de 2, 10, esta persona rindió bien sobre promedio. Pero si tenemos que, por el contrario, la media 15 y desviación estándar 2, 10 es una nota baja. Y si el promedio es 5 y la desviación estándar es 7, 10 en el promedio. O sea, los puntajes brutos por sí solos no interpretan, no dicen nada. Hay que considerar hay que interpretar en relación a
los rendimientos de la población. Y hay y hay varias maneras de expresar los puntajes brutos. Están las notas Z, los scores T, están los puntos de corte, hay diferentes maneras, ¿ya? Y para terminar, por último, esto es un estudio bastante antiguo, pero súper interesante. Esto sometieron, no sé, ponerlo más grande en la imagen. Sometieron a estudiantes universitarios, gente joven, primero año, a varios test neuropsicológicos. Y ven acá el número de test donde hay falla y el porcentaje. Es gente que le iba bien, ningún problema, o sea, estaban sin disfunción. Y pueden ver acá que el 14%, por ejemplo, tenía dificultad en al menos en 2 test. O sea, es importante que esto para decir que una falla en una prueba única no hace diagnóstico. Hay que tener, eso es la importancia cuando yo les presenté la definición de la acción neuropsicológica, es tener varias pruebas, ¿ya? Hay que repetir para tener consistencia, ¿ya? O sea, y uno no puede, en base a un solo, hay que tener un cierto patrón. Y eso es lo que yo les quería decir en el día de hoy. No sé si hay preguntas que... Profe, disculpen, les voy a dejar, en la clase, les voy a dejar compartido esto de un estudio que estamos haciendo. Si tienen pacientes con Alzheimer, demencia frontotemporal, acá están los criterios, bueno, y para que bueno, si están interesados, si han visto participantes, un estudio diagnóstico para entender mejor estas enfermedades, ¿sí? profe, le iba a Sí. preguntar, ¿qué baterías se utilizan en pacientes con ACV y en qué momento desde el ACV? Bueno, no hay batería así. De partida es el tema de los neuros, eso se aplica, no sé, pregunto desde la ignorancia, porque desde la ignorancia pregunto, porque no sé si ese es tema de neurólogo, del médico tratante, del psicólogo, quién es el que aplica, o si es que se aplica baterías en ACV. Depende, cuando nos aplican de evaluación neuropsicológica, de por sí nos aplican nos aplican en lo ACV por sí. Uno lo aplican algunas veces en pacientes que quedan con secuelas cognitivas y tú quieres evaluarlo, ¿ya? Pero no nos aplican así como por aplicar, cuando uno lo aplica cuando hay dudas, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que han quedado con secuelas cognitivas y ahí uno lo quiere evaluar, o para rehabilitación, no es por aplicar cuando hay dudas diagnósticas. Y otra consulta, en el test del REI, la evaluación del REI, ¿también evaluaría la capacidad de planificación? Sí, porque cuando tú hablas de que en el REI, justamente cuando la función ejecutiva estamos hablando en parte de la capacidad de planificación. Cuando la estrategia copia es un índice de la capacidad de planificación. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar algo. Sí. Lo antes, tiene que ver con planificar la evaluación neuropsicológica. ¿Factores de base se incluyen a los pacientes que vienen con algún tipo ya de tratamiento farmacológico? Por ejemplo, no sé, si yo quiero tratar la atención y, no sé, supongamos tiene déficit atencional y quiero hacer esta evaluación y viene ya con algún tipo de medicamento que es para mejorar la atención. ¿Debo hacer la evaluación con el fármaco o sin el fármaco? Depende de la pregunta clínica. Primero hay que saber si son fármacos que se pueden discontinuar o no, depende del contexto. Depende si se quiere evaluar con el efecto del fármaco o sin el efecto del fármaco. Ya. No hay una pregunta de respuesta correcta de por sí. Ok, muchas gracias. Doctora, a mí me surgía ahora una duda. Tal vez lo pasó en alguna diapositiva y no lo noté, pero ¿se consideran screening de trastornos del ánimo o como uno de los factores que podría llevar a alteraciones en la prueba dentro de las baterías fijas o estandarizadas?
Parece que perdimos a la profesora. A ver, se desconectó. No, se desconectó. A ver, dame un segundito, lo voy a intentar contactar internamente para que te pueda responder. Ah, ahí volvió. Muy bien. Ahí está. Disculpe, Ahí sí, sí te caíste. sí, claro. Cuando una evaluación neuropsicológica nunca va a decir el diagnóstico etiológico. O sea, una persona que te diga en la evaluación neuropsicológica esto es una demencia tipo Alzheimer, es una persona que no sabe de neuropsicología. La evaluación neuropsicológica va a informar que hay determinadas áreas bien y determinadas áreas mal. Ahora, después, ¿cuál es la etiología? Eso se depende del contexto clínico, otros exámenes complementarios. Como por ejemplo, hablamos que la atención puede fallar por múltiples razones. O sea, la memoria también, o sea, una evaluación neuropsicológica nunca va a tener una vocación, es un examen complementario, y ningún examen complementario por sí solo va a dar el diagnóstico. Gracias, Doc. O sea, cuando vean un informe neuropsicológico, insisto, es que, por otro lado, acuérdense que este diploma es teórico, o sea, en este diploma obviamente no salen con la competencia para aplicar evaluación neuropsicológica, o no, nosotros no la entregamos. Pero si ustedes ven una persona que le dice la evaluación neuropsicológica, esta persona tiene una demencia tipo Alzheimer, es de por sí, desconfíen de la calidad de esa evaluación, porque está haciendo con examen, digan lo que no es capaz de decir. Yo tengo una duda en relación a lo que estaba comentando, profe. Claro, en el test de Minimental, en el test MOCA, claro, sale como el puntaje de rango, el puntaje de corte, no sé, si tiene cierto puntaje, hay una alteración cognitiva leve, moderado, severa, pero entonces eso el resultado no sería como acorde a lo que usted está diciendo, porque claro, no evidencia que hay un deterioro cognitivo, o sea, sí lo evidencia, pero no lo cataloga como tal, ¿o no? No, con el MOCA sí, hay un deterioro cognitivo en función del MOCA, pero no te dice la causa. Cuando el MOCA muestra que, pero generalmente por la severidad depende, puede ser entendimiento muy bajo, la severidad en función de mucho más, es mucho más, depende de muchos otros más factores. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya no más, bueno, si hay otra pregunta, me contacto. Ok, parece que no hay más preguntas, por el chat tampoco, así que vamos a dar por finalizada entonces esta clase. Y me recuerdo que, claro, entendía lo que era la evaluación neuropsicológica, pero me parece que con esta clase entendí muy claro el mensaje, que fue como claro, no es una evaluación que vaya a dar un diagnóstico por sí sola, que en realidad es algo que ojalá se complemente como con otras técnicas de evaluación para poder dar un buen diagnóstico. Por lo menos a mi criterio me parece que la clase fue como bien clarita en ese sentido, así que yo igual le doy las gracias porque siento que yo salí más clara y, bueno, a los compañeros, las compañeras, si se les hizo como demasiado difícil el hilo conductor, yo voy a compartir los apuntes cuando los tenga organizados, como para ir a darle como quizá un esquema y todo, y ahí entre nosotros igual nos podemos ayudar. Así que por lo menos yo doy las gracias porque la clase para mí estuvo buena en ese sentido, así que me ayudó. Doctora, y gracias por el Gracias, gracias. Yo creo que sí, lo que tú mencionaste es fundamental. Si hay un mensaje que quizás uno quiere decir, una evaluación neuropsicológica es un examen complementario, al igual que una glicemia, no es más que eso. Y sirve mucho para los estudios también. Como Ayuda para un montón de cosas, pero no es etiológica. En fondo, los diagnósticos es como, no sé, es como el dolor. El dolor en sí no es diagnóstico. Uno tiene que tomar examen para coordinar un contexto para entender la causa o la fiebre. Cuando una persona falla en una evaluación neuropsicológica puede ser por múltiples otras, no hay ningún test que antes hablaba de, hay una palabra bien rebuscada, pero que es patrón neumónico, como que si hubiera una dimensión, un test que fuera como que dijera tiene eso. No, no existe.
un autor dice que el cuerpo es muy fome para enfermarse. Y la atención se puede alterar por miles de cosas, la memoria también. Doctora, y bueno, me acompañan las palabras, de verdad muy agradecido por el esfuerzo que está haciendo, sabemos que tiene un cambio horario súper grande, está en otro lado del mundo, así que de verdad no cualquiera hace eso y le agradezco mucho por su disposición, doctora. No, sí, bueno, fue mi responsabilidad, yo me he comprometido a la casa y bueno, me salió este viaje, pero bueno, esfuerzo-beneficio. Pero gracias. Así que, bueno. De todas maneras, y los constructores le vamos a enviar un artículo que en inglés, son 3 páginas, el de Cummins, que viene algo antiguo, pero es clarísimo. Y ahí están mucho mejor los constructores.